A mediados del siglo XIX, un librero barcelonés quiso construir una nueva iglesia donde la ciudad crecía tras haber derribado las murallas, el Ensanche. Sería un templo expiatorio hecho por el pueblo y para el pueblo. Un joven arquitecto convirtió este proyecto en la obra de su vida y consiguió que su propuesta fuera una innovadora, incomparable y monumental basílica. Él era Antoni Gaudí y el templo, la Sagrada Familia. En 2010, 128 años después de la colocación de la primera piedra, el Papa Benedicto XVI presidió la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia. Aquel sueño ambicioso se hacía realidad y cumplía el objetivo principal: que la Sagrada Familia quedara dedicada solemnemente al culto. La diada d'avui è santa, dedicata a Dio nostro Signor. No us entristiu ni ploreu, e il goig del Señor sarà la vostra forza. La ceremonia tuvo un gran seguimiento en Barcelona y también alrededor del mundo. Muchos podían ver por primera vez la grandeza y originalidad de una de las iglesias católicas más grandes que se está construyendo en el planeta. El origen del proyecto hay que buscarlo a finales del siglo XIX, cuando Josep María Bocabella crea la Asociación de Devotos de San José y promueve la construcción de un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia, financiado por los donativos de los fieles. El arquitecto Francesc de Paula Villar hizo el primer proyecto. El 19 de marzo de 1882 se coloca la primera piedra. Un año más tarde, el arquitecto renuncia a la obra y un joven Gaudí con 31 años coge las riendas. Él quería hacer el templo perfecto. Gracias a un gran donativo pudo llevar a cabo un replanteamiento total de la obra. Gaudí deja atrás el proyecto de iglesia neogótica y propone un plan ambicioso y monumental, absolutamente innovador, con 18 torres de gran altura. Consciente de que no vería el templo acabado, tomó una decisión rompedora. En lugar de construir las naves en horizontal, empezó una altísima fachada en vertical, la del nacimiento, más alegre y vistosa. Y pronosticó: vendrá gente de todo el mundo a ver lo que hacemos.